Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Jonathan, más conocido como Pelada Mágica, y en el video de hoy les voy a dar mi opinión sincera con spoilers sobre la película Civil War o Guerra Civil de Alex Garland. Vamos con la intro. Es cierto que este no es un canal de reviews, pero me parece que por un lado amerita hablar cada tanto de alguna película, porque claramente el cine tiene bastante que ver con un canal de fotografía y video, pero además, por otro lado, esta es una película protagonizada por un personaje que es un fotoperiodista. Por lo que vi en redes, es una película que dividió muchísimo a la audiencia. Una parte diciendo que es muy buena y le gustó, y la otra parte diciendo que es bastante mala y que es una película que no tiene sentido, que no tiene ningún mensaje, que no se juega, y otras cosas malas con las cuales estoy en un profundo desacuerdo. Es cierto que no es la mejor película del director y que tiene algunos detalles que no están bien, pero como producto final me parece que es una buena película, bien filmada, con una buena fotografía, buenas actuaciones, excelente sonido que te mete dentro del conflicto y una muy buena opción, especialmente para disfrutar en una sala de cine. Alex Garland escribió dos guiones excelentes, como el de 28 días después y La playa, dirigidas por Danny Boyle, y dirigió muy buenas películas como Ex Machina, que me encanta, Dredd y Men, que también me gusta mucho. También dirigió Aniquilación, que a mí particularmente no me gustó tanto, y la serie Devs, que no fue muy popular, cuenta con una sola temporada, pero tiene muy buena crítica en lo que es el círculo de culto. En este caso particular de la película tenemos a 4 personajes en lo que sería una especie de road movie, cada uno con sus características diferentes y que viajan durante un futuro ficticio en el que hay una guerra civil en Estados Unidos que enfrenta a 2 estados de Occidente contra el presidente en su tercer mandato anticonstitucional y sus estados aliados. La premisa del grupo es llegar desde el oeste hacia Washington DC a tratar de entrevistar y fotografiar al presidente antes de su caída o de que lo maten, teniendo en cuenta que no da notas ni declaraciones hace aproximadamente 14 meses. Toda la película es contada desde el punto de vista de los periodistas. La película no solo te muestra desde su mirada cómo existen diferentes formas de reaccionar a lo que está pasando en el país, desde estados que tienen leyes propias o leyes marciales en donde hacen lo que quieren, por ejemplo con la gente que roba, desde colgarlos, torturarlos y matarlos sin que intervenga la policía ni la justicia, hasta estados en los que hacen como si nada pasara, orgullosos de no involucrarse y siendo parciales y viviendo vidas normales, a pesar de que afuera en verdad hay muerte, caos y violencia. La película trata principalmente de cómo estos periodistas viven este viaje, pero además se centra en la relación que existe entre Lee Smith, protagonizada por una gran Kirsten Dunst, una famosa fotoperiodista de guerra, la más joven en entrar a Magnum, que lleva una vida larga de vivir y fotografiar momentos brutales, violentos, que a la vez la llevaron a la fama, pero también a deshumanizarse, a tal punto de que todo vale por tomar la fotografía. Y también nos cuenta la historia de Jessie, una adolescente de 23 años que ama la fotografía y su sueño es ser la mejor fotoperiodista y admira muchísimo a Lee. Es así como al principio de la película se cruzan sus caminos en un conflicto que existe con la policía y Jessie logra embarcarse y meterse en el viaje hacia Washington con Lee, con su compañero de agencia de noticias y un veterano periodista que tiene dificultad para movilizarse y a pesar de su estado físico desea, aunque sea, servir y vivir la aventura periodística más importante de los últimos tiempos, pase lo que pase. Vemos cómo van transitando emociones diferentes según lo que viven en el viaje, pero el arco argumental más importante es el cambio que se produce a nivel humano con Lee y Jessie. Mientras Lee se vuelve a humanizar durante la película,
por un lado agotada de vivir tanta miseria y violencia humana, y por otro pensando en cómo ella era, como Jessie, al principio de su carrera y cómo terminó resultando al final para ella, no queriendo ver cómo Jessie justamente se transforma y se convierte en alguien parecido a lo que es ella ahora y que tanto parece estar odiando. Me pareció interesante y me hizo acordar a cuando tenés un amigo que es padre y que cuando eran adolescentes salían de fiesta, se drogaban, se emborrachaban, terminan en estados lamentables, conduciendo ebrios, teniendo relaciones sexuales sin cuidarse y generando muchísimas formas de riesgo para ellos, para su vida, para enfermarse, pero ahora que tienen hijos tratan de prohibirles hacer lo mismo y que ellos experimenten su forma de ver la vida, no deseando que vivan experiencias parecidas a la locura que vivieron ellos. Me parece que se da algo parecido entre padre e hijo. Vamos viendo entonces cómo se oponen. Lee se va humanizando, empieza a sufrir por sus amigos y por su protegida, al punto que hace algo que jamás hizo, como borrar la foto de su compañero muerto, porque entendió que la fama o la foto en sí no valen cualquier cosa. O sea, el fin no justifica los medios, y a la vez Jessie pasa de temblar, vomitar, llorar ante la crueldad que vive, a cada vez aceptarla más y empezar a mejorar sus fotos, arriesgando cada vez más su vida sin temblar y sin poner ningún pero. Es así donde llegamos a la parte final de la cinta, donde en un intenso combate de guerra entrando a Washington, los periodistas siguen a los soldados de las fuerzas del oeste que intentan encontrar al presidente acorralado en Washington para matarlo sin aceptar ninguna rendición. Y es en este momento de locura, de caos, de muerte, de explosiones, donde Lee empieza a sucumbir. Empieza a emocionarse con lo que está viviendo y lo que está viendo. Se choquea, se paraliza, tiene ataques de pánico, le cuesta avanzar, mientras Jessie, al contrario, se encuentra cada vez más borracha y sedienta de acción, de adrenalina, de fotos, arriesgando su vida sin importar nada, llegando así a la conclusión, al clímax de la película, donde Jessie se expone para tomar una foto y le disparan, y Lee se da cuenta de esto rápido y salta a protegerla, quizás en el acto más humano que hizo en su vida. Recibe las balas que estaban dirigidas a su protegida, mientras ella toma fotos de su mentora muriendo, cayendo, desplomada a su lado, y Jessie, sin ver atrás ni emocionarse un segundo, sigue adelante y toma quizás la mejor foto de su vida, la del presidente siendo asesinado y la victoria de la alianza de las fuerzas del oeste frente a las del este. Entiendo que para algunos estos cambios de actitud quizás fueron rápidos, pero la verdad que la duración de la película está bien y no sé si hubiera mejorado demasiado alargarla una hora para que esta transición sea mejor. Para mí el efecto está, porque lo que me convence es él o los mensajes que quiere dar la película, y para mí eso está muy bien y me deja perdonarle algunas cositas. Para mí hay buenos mensajes y creo que la prensa es muy importante por un lado, pero la prensa objetiva e independiente, y cómo te muestra que su arma es la cámara, ¿no? Siguiendo a las Fuerzas Armadas, y cómo te enterás de lo que pasa en el mundo si no te informan, si no hay una información objetiva de lo que está pasando. Y por otro lado, la película habla sobre las ambiciones, la juventud, y cómo se puede ver la vida de formas diferentes, de cómo lo vivido te puede moldear, de cómo las relaciones humanas te cambian, de cómo la guerra te cambia, y de qué tanto está dispuesta la gente a hacer o aguantar en pos de las diferencias de pensamiento. Para finalizar, quiero decir que Lee utiliza una cámara Sony, pero creo que es una 7R, y utiliza dos lentes durante la película, uno Leica y otro que es un tele de Sony. Mientras que Jessie, que probablemente no tiene mucha plata, en medio de la guerra tomó la cámara vieja de su papá con bastantes rollos y salió a tomar fotos con la Nikon FE2, una aclamada cámara analógica. Y el trabajo que hace Jessie de revelar los rollos en el camino es algo que los fotoperiodistas hacían todo el tiempo en su época, y mandaban las fotos analógicas a través de una línea telefónica junto a un aparato que convertía las señales en foto, que la verdad es muy muy interesante. La verdad que a mí la película me encantó, me impactó muchísimo, salí impactado de la sala, tanto desde el punto de vista de la guerra, en el contexto que se vive hoy en día mundialmente, como en el aspecto de la fotografía.
¿no? Y de cómo la pasión por tomar una buena foto, con la cual me identifico muchísimo, y triunfar en una personalidad buscadora de adrenalina y que disfruta de jugarse y poner en riesgo su vida, concluye en querer ser la mejor fotógrafa de guerra, mientras que en otra personalidad por ahí más divertida, más artística, solo busca ser la mejor fotógrafa de estudio y llegar al MoMA. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor pongan un me gusta, comenten si les gustó la película, qué piensan al respecto, qué piensan de la parte fotográfica de la película, y nosotros nos estamos viendo en el próximo video.